muy rápido. Se enteraron que estaba de paso por Chile. Creo que va a estar 2, 3 días. Pum, le clavaron telefonazos, lo amarraron y está junto a nosotros. Cada vez que viene, muchachos, hace explotar el rating. Conferencista, escritor, columnista, uno de los líderes de la batalla cultural, no solamente en Chile, sino en Latinoamérica. Últimamente nombrado Senior Research Fellow de Adam Smith Center, junto a nosotros, autor del libro Parásitos mentales. Se le adelantaron un poquito ahí, se la manotearon. Junto a nosotros, Axel Kaiser. ¿Cómo estás, querido? Buenas noches, bienvenido. Encantado de estar nuevamente acá, Gonzalo. Un saludo a todos los contertulios aquí, especialmente los del frente. Oiga, le escribió a Valenzuela, ¿no le dijiste algo? Me choreaste el parásito. No. Yo utilicé el concepto como una categoría de análisis que se usa efectivamente en biología evolutiva. Lo usa Richard Dawkins, que es uno de los biólogos más importantes del mundo, para explicar cierto tipo de ideas que se anclan en el sistema nervioso y te impiden pensar racionalmente, ¿ya? Una de ellas es, por ejemplo, el odio a los ricos. Nosotros acabamos de oír a Fabián con una perorata larguísima en contra de los ricos y de los empresarios y asumiendo como que el Estado fuera algo distinto que también un grupo de interés, y no lo es. Es un grupo de interés porque el Estado lo componen personas de carne y hueso que persiguen sus fines con plata ajena, y eso es lo que ha dejado en evidencia Dorothy Pérez. Tienes por fin en el Estado una persona que se destaca por hacer bien su trabajo, y mira la diferencia que has tenido en términos de rendimiento y de exponer lo que es la podredumbre de un sistema que por definición, como dijo Maida, es extractivo. No nos olvidemos nunca de que toda sociedad se divide en dos grupos. Los grupos que producen y crean la riqueza y los grupos que la consumen y la destruyen. El Estado es el grupo que la consume y la destruye, ¿ya? Eso no quiere decir que no pueda dar ciertas prestaciones que son útiles. El Estado de Derecho es fundamental. Pero, en estricto rigor, si el Estado creara la riqueza, nos pagaría impuestos a nosotros y no al revés. Como el Estado la consume, tenemos que nosotros pagarle impuestos al Estado. Ahora, quiero ir a algo que dijo Pancho y conectarlo con este discurso sesentero, marxista-leninista de Fabián, y que es muy importante tener presente. Yo creo que efectivamente en la batalla cultural, en la que me vengo desempeñando hace 20 años en este país, al principio partí completamente solo, hoy día estamos, creo, ganando no solo en Chile, sino también en América Latina y en Occidente. Hay cada vez más un triunfo hay un cambio de ciclo hacia nuestras ideas por varias razones. Una es la erupción de las redes sociales, que ha permitido una contrahegemonía al discurso que tiene la izquierda y que domina las universidades, los medios de prensa y todo lo demás. Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. Y otro es que las ideas de la izquierda han fracasado. Son una catástrofe en todas partes donde se están aplicando, donde se han aplicado. El globalismo, las fronteras abiertas, las ideas prodelictuales, la cuestión del Estado redistribuidor. El canciller alemán, Friedrich Merz, acaba de decir que el Estado benefactor alemán va camino a la quiebra y que tienen que reformarlo porque si no, no se puede sostener. Lo mismo no está pasando en Chile por lo demás. Algo que veníamos diciendo hace décadas que íbamos a terminar así. Pero es importante, yo creo, oír a Fabián, y a mí me parece relevante tu participación por una razón, a pesar que estamos en desacuerdo en todo, y es que el socialismo nunca va a desaparecer. El socialismo es una religión. Entonces, especialmente su vertiente marxista. Y hay muchos que lo han analizado así, ¿eh? Joseph Schumpeter lo vio así, por supuesto, también Gentile, Emilio Gentile, hay varios que lo han analizado así. Y siempre va a estar como una amenaza latente. Entonces yo no me reiría de lo que tú estás diciendo, de los trabajadores revolucionarios y todo eso, porque efectivamente ahora pareciera ser que lo que ustedes están planteando, la revolución, es decir, la destrucción completa del orden existente, que se ha hecho en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte, en los países comunistas, no es una cuestión que desaparece de una vez y definitivamente para siempre. Está ahí como una amenaza latente y puede ser muy incipiente, hasta que vuelve a surgir de manera virulenta y amenazar el orden establecido. Así que nunca descuidemos la batalla cultural. A ver, Fabián, ¿te querés? Porque fue interpelado directamente. Por favor, sí. Mira, yo creo que hace bien el título de rey del plagio, en general, digamos. No solo en tu caso, en general en las ideas que tú representas, porque, mira, hay dos grandes ideas que
que se han hecho Ahí muy salió el popular. Por marxista ejemplo, mira, leninista. pero termino. Ahí salió el marxista Esta leninista. idea, mira, No, pues déjame tú estás darte atacando dos personalmente con ejemplos. mentiras. No, quiero darte un ejemplo, mira. Estás atacando ¿Quién personalmente fue con mentiras. uno de los primeros que dijo que el Estado es el Estado y el aparato burocrático militar es un parásito de la sociedad? ¿Quién dijo primero eso? ¿Qué? ¿Sabes ¿Va a quién? decir Marx? ¿Sabes? Sí, ¿Va a decir Marx? Claro. ¿Y ¿Sabes por qué lo defiende, Eso entonces? primero uno. No, pero es que para debatir, yo te Entonces, escuché. ¿estás de Ahora, acuerdo con Marx? escúchame, pero termino. de acuerdo con Marx? Yo puedo argumentar y debatimos. Ya, pero dime si estás de acuerdo. Entonces, primera idea, ¿quién dijo que el ¿quiere aparato eliminar el burocrático Estado? militar era un parásito de la sociedad? Marx. Segundo, ¿quién dijo No, lo que hay dijo un primero grupo, Marx, en todo caso. que la sociedad está dividida en grupos que producen la riqueza y quienes explotan esa? De nuevo, Marx. Entonces, No. por favor, sí, lo que hace esta gente Está es tomar distorsionando. estas ideas que son potentes, y por algo las toman, son potentes, pero las dan vuelta o les ponen otro contenido para Estás siendo un finalmente, fiel ¿para qué? feligrés de Para tu defender a de tu los ricos. profeta. Pero ¿quién plagia a quién? ¿De quién son estas ideas originales y de quién No, están nada más que vigentes ver. que nunca? Estás totalmente- Fuimos nosotros estás quienes totalmente hablamos, equivocado. termino. A ver, que Fuimos termine y voy nosotros, contigo. Mucho antes que nosotros Marx, siempre- Thomas Jefferson ya decía que el nosotros gobierno era siempre- una institución extractiva. Thomas Sí, Paine también. sí, sí, Entonces sí, estás sí, mintiendo, ni sí, siquiera por eso, conoces por la eso. historia de las ideas. No estoy Déjame que mintiendo. se revuelva, ya. Tú Pero es mentira, eres alguien Alberto. que sabe, que ha No es estudiado, así. que puede leer, ya, que puede leer directamente a estos Tú también referentes. puedes leer, pero no y digas que basta lo de inventó plagiar, Marx. basta de plagiar. La idea de que la gran parte de la sociedad es la que produce la riqueza a través del trabajo y que hay un sector parasitario de la sociedad que vive de eso, es una idea que defendemos los socialistas y que está más vigente que nunca. O sea, Si tú es cosa de ver, defiendes- es cosa de ver cómo en el mundo, termino, Tú defiendes cómo en la el idea de que el mundo Estado es un cada parásito. vez más hay un par de multimillonarios y aumenta la pobreza y aumenta la Fabián, explotación. tú defiendes Nuestra la idea de que el está Estado es un totalmente parásito. vigente y ellos necesitan robárnosla O sea, a nosotros. tú defiendes la idea de que el Estado es un parásito. Interesante, una persona de izquierda, marxista, que quiere eliminar el orden social establecido, dice que el Estado y la gente que integra el Estado es un parásito, lo acabas de decir, Exacto. citando a Marx. Si la Marxismo única, plantea si que la el única Estado- parte en la que Marx tenía Exactamente. razón leyendo economistas clásicos fue precisamente en que entendió que el Estado sustraía la riqueza, porque Marx no nació antes que Adam Smith. Se basó en Adam Smith en muchas cosas y en David Ricardo. Entonces debieras leer bien tu fuente. No, pero los liberales clásicos están Pero de acuerdo. entonces Los lo que liberales hizo clásicos lo que siempre hizo Marx. teorizaron No, pero sobre la Aguanta un espérate. poco, Fabián, Me alegra Fabián, que que termine. digas tú desde la izquierda revolucionaria que el Estado son parásitos y hay que eliminar el Estado. Entonces estamos de acuerdo. Oye, Vamos de a partamos poco, por vamos de reducir a poco, todos los vamos de a poco. impuestos. El rey del Pero Partamos Fabián, por pero reducir todos los escuchémonos. impuestos Les dije lo que más se venía posible. noche linda. Seguimos. El rey del plagio es Marx. El rey del plagio es Marx y todos sus seguidores que son mentirosos de profesión. Porque Marx dijo cuánta cosa que copió Adam Smith y de otros. Y en el Capital está lleno de citas y Amigo, pasajes, obvio, como porque explica Paul Marx lo que Johnson, hizo citas es una y crítica a la pasajes economía donde política. Marx miente. Eso es lo que hizo Marx, una Yo crítica les a la economía recomiendo política. leer el ensayo de Bertrand Russell, que era de izquierda, un filósofo inglés, donde dice que Marx era un fraude intelectual que alteraba todos los datos, todos los hechos, para que cuadrara con las conclusiones a las Pero que eso es quería otra llegar. cosa. Fraude intelectual igual que tú, porque estás repitiendo la misma No, patraña. pero mira, Es la lo última único- frase, la última frase, la es última lo frase. único que te doy Marx, razón. efectivamente, y termino con Lo esto. único que te doy Marx- razón pero es deja, que Fabián, pero que no, voy lo único contigo. que te doy razón es que el Estado efectivamente es una actividad parasitaria, por eso hay que reducirlo al mínimo posible. Bueno, A ver, Marx efectivamente fue uno de los Estamos de grandes, acuerdo. la gran originalidad que tuvo Marx fue que fue uno de los grandes críticos de la economía política clásica, llámese Adam Smith, Ya, etc. muchachos, tengo que seguir por algo presentando a los lo que me hizo. acompañan Por esta algo su noche. idea está hoy día más- Muchachos, más por vigente favor, que por nunca. favor. A esta sopita le voy a agregar un crutón. Así se la va a poner así en el centro. Valenzuela dijo, llegando a ENADE, venía con José Antonio Caz, venía José Antonio Caz con su señora y venía también Quiroga, ¿no? Venía el jefe Quirós, el jefe económico. Lo agarró toda la prensa, muchachos, pero estaban todos encima de Valenzuela y dijo esto. ¿Ningún error haber publicado esa columna? No, hay no, una culpa? el error es el que cometen, el error o a veces delitos o falta administrativa, lo cometen los funcionarios públicos, los operadores políticos que abusan del Estado. Ese es el error que cometen. Pero Cristian, no en una este columna. momento hay una guerra civil en la derecha, se están sacando los ojos unos con otros por lo que usted escribió en esa columna, porque efectivamente lo que usted está diciendo ahora no se entendió en su momento y se vio como una generalización. Todos son lo que usted quería plantear ahí. Por lo tanto, estratégicamente estamos a puerta de una elección, ¿no pudo haber sido un error desde ese punto de vista? Ese es el análisis que pueden tener algunos, pero la columna es clara. Aquí no hay una guerra civil. Aquí la guerra, que no es guerra, sino que la lucha tiene que ser contra los que abusan del Estado. Los que abusan en el sector privado, los que abusan en carabineros muchas veces, en Fuerzas Armadas, funcionarios públicos. Hay una serie de áreas que los chilenos las conocen. Y a ellos son los que les estamos hablando nosotros.
Nosotros no estamos en guerra con nadie. Nosotros estamos en guerra contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra la inmigración ilegal y contra los malos funcionarios públicos, que son pocos, pero que existen. Ahí dice, nosotros estamos en guerra contra los malos funcionarios, pero lo que le salen a pegar a Valenzuela, los que lo conocen, digamos, los que están en la movida política, es que el recién egresado de Derecho, recién salido de la universidad, este es un dato, recién salido de la universidad, cobraba billetazo. Entonces, cuatro se metía, recién salido. Entonces, claro, salen a pegarle. Eso de lo que te hablas del Estado, el Estado es un grupo de interés, ¿ya? Entonces lo que hay que tener presente es que son personas de carne y hueso que viven a expensas del resto y por lo tanto necesitan ir haciéndolo crecer cada vez más, metiendo sus redes de poder porque es lo que les permite a ellos irse sosteniendo en esa actividad extractiva. Y esto se aplica a todos los partidos políticos. Esto no es de un lado o de otro. Entonces lo que hay que hacer en Chile es reducir el Estado a la mínima expresión posible. En un mundo ideal ni necesitaríamos Estado, esa es la verdad, pero no vivimos en el mundo ideal. Pero podemos reducirlo a la mínima expresión posible. Mientras más Estado, menos calidad de vida para la gente y menos libertad para la gente. Pero, por ejemplo, Araya le está preguntando a Axel, y varios le preguntan, ¿a cuántos? ¿Cuál es un número ideal? Yo no lo tendría a más de un 5 o 7% del producto. Y hoy día estamos en más de un 30%. O sea, un 30% del producto de lo que producimos todas las personas, un tercio o más de lo que producimos. Depende de cómo lo mide. A ver, pero Axel, llámelo fácil, llámelo. ¿Cuánto es el ratio, el cálculo? Aguanta un poquito, Araya. ¿Cuál es el cálculo que debiese tener un país para el tamaño de Estado, de funcionario, de Mira, hombre? Estados Unidos se convirtió en el país más rico del mundo con un gobierno que en total no era más del 7% del producto a principios del siglo XX. ¿Ok? Entonces, cuando a mí me dicen es que necesitas tener a mucha gente de esta que no produce nada en el mercado viviendo de los que trabajamos, ¿no? Y que producimos, lo único que estás haciendo es destruir un país. Y esto lo estás viendo no solo en Chile, que estamos completamente asfixiados y con un nivel de deuda que es 10 millones de pesos por persona, incluyendo guaguas, hoy en Chile, porque los políticos han gastado la plata, ¿cierto?, para su red de poder y un montón de otras cosas, ¿no? Y nos han arruinado la calidad de vida. El Estado lo único que ha hecho es crecer, ha crecido a un ritmo más rápido que la economía en los últimos 20 años y estamos mucho peor que antes. ¿Cómo vamos a estar mejor si tienes más gente realmente viviendo de los que producen? Es imposible que estemos mejor. Y esta crisis la tienes en todas partes. Yo entiendo que en el panel del frente no se abran a discutir esto. ¿Por qué? O tal vez Jaime sí, pero que los demás no. ¿Por qué? Porque son parte del grupo de interés. Es como hablar con un empresario que tiene un monopolio y que lo tiene cerrado, normalmente gracias a regulaciones del gobierno, porque no se olviden que los reguladores trabajan muchas veces en general para los grandes intereses económicos, no para el mercado, ¿no? Y tratar de decirle y convencerlo que se abra la competencia. No va a querer. Entonces dile tú a políticos que entreguen poder y entreguen la plata que no están. Es lo que dice Dorothy Pérez, no me pasan más plata porque los voy a controlar. Ese es el punto, exacto, porque va a tener que controlarlos y va a dar cuenta de que son una manga. Sigo bajando un poquito la columna y saca el ejemplo de Laura Albornoz, que era insostenible que fuera vocera de Janet Jara, digamos, pidiendo plata para business, gastándosela toda y con Jara ahí diciendo que sacaban los privilegios. A continuación, el último de la noche. En las empresas del Estado que irse de vocera, porque tomó la decisión de quedarse ganando las lucas en vez de... A continuación, mi último invitado de la noche, que no se enoje la gente de Marley Coffee, concejal de La Granja, Juan Valdés. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo está, Gonzalo? Buenas noches a todos, a todas y todos, a nuestros amigos del panel que me acompaña y de nuestro panel de frente también, y a ustedes, a todos los vecinos y vecinas de La Granja y la gente que nos ve por televisión, ¿no? Por YouTube. Bien, yo quiero decir que para mí he estado escuchando con harta atención las discusiones, y efectivamente, yo quiero decir algo que capaz que me tiren la oreja, pero efectivamente yo creo que hay gente en el Estado que abusa, y eso está demostrado. Pero eso no significa de que el Estado no sirva o que hay que reducir la subida de expresión, porque aquí se habla de decir vamos a reducir el Estado, pero por favor, el impacto de la reforma de pensiones en los ciudadanos, en los vecinos, en la gente de 80 años que partió este año y que es muy importante. ¿Y eso entonces pretenden reducirlo? ¿Quieren rebajar ese tipo de política pública? Esas cosas son importantes decirlas con claridad. No solamente decir aquí, mira, reduciremos el Estado a su mínima expresión. Perfecto. ¿Qué es lo que van a reducir? ¿Cómo entonces ustedes pretenden hacer que las cosas que ustedes mismos dicen que van a funcionar y que deberían funcionar mejor, empiecen a funcionar con menos Estado? Yo creo que es bien difícil, o por lo menos cuadrar ese círculo sí que se les va a hacer complicado. Yo espero verlo, si es que tienen la oportunidad. Porque efectivamente cuando uno dice vamos a reducir el Estado y terminamos entonces reduciendo el dinero, el aporte que tenemos que hacer para salud, para mejorar las condiciones de salud de la población, que es muy importante. Y no estoy hablando de
los parásitos. No estoy hablando de la gente que trabaja en atención primaria, que trabaja en los consultorios, que trabaja en los hospitales. Y que falta también producir más médicos. Porque ustedes saben que la lista de espera de los 3 millones de personas no tiene solamente que ver con que las cosas se hagan totalmente mal. Tiene que ver con que falta producir médicos, especialistas, capaces de dar respuesta a la necesidad de la población. ¿Cierto? Gente dañada. Yo les voy a contar que son 3 millones. Y muchos de ellos son problemas de cadera, problemas de rodilla, de distinta naturaleza, que también tienen que ver por el desgaste natural de su propia vida en términos de producción. ¿Cierto? Personas mayores que se van dañando con el tiempo. Entonces, cuando uno habla de esto de reducir el Estado con tanta liviandad, con tanta... sin dar señales claras, yo quiero decir que para mí lo importante sería que la política se ponga de acuerdo en ver cómo resolvemos los problemas que afectan directamente a la población. Y ojalá que así como se pusieron de acuerdo, nos pusimos de acuerdo para la reforma de pensiones, nos podamos poner de acuerdo para tener una política clara respecto a seguridad. O que, por ejemplo, ver cómo resolvemos problemas de gente que gana mucho dinero al Estado, como los funcionarios del Parlamento que acaba de señalar el presidente del Senado, ¿no? Pero también de otras instituciones como el Consejo de Defensa del Estado o como la famosa comisión eléctrica que tiene que ver las controversias eléctricas, que gana sobre 22 millones de pesos. Ojalá nos pudiéramos poner de acuerdo para resolver ese tipo de problemas que yo sí creo que afectan montones a la fe pública. Pero un Estado débil, un Estado que no tenga intervención, entonces, a mi juicio, deja acá quien rasquese con su uña, y aquí la ciudadanía, la gente que vive en las poblaciones, los sectores populares, que son de más difíciles poder resolver sus problemas, no sé cómo lo van a hacer. Sobre todo los niños y niñas que hoy día estudian en la universidad o en los institutos profesionales con becas del Estado. Ahí está, Juan Valdés. Axel, tú estás así como... Sí, no, porque hay una serie de errores en ese análisis. Punto 1. Hay estudios que muestran que el sector estatal de salud, el sector político de salud, porque el Estado es los políticos controlan eso, gasta más por paciente que el sector privado. Entonces no es que falte la plata. Esto es lo que les quiero transmitir. Y por pabellón. Si realmente les importa a la gente, y yo creo que a algunos en la izquierda sí le importa a la gente. Yo no quiero asumir todos son malos, le interesa el poder por el poder. Sí hay un grupo que es así, pero no todos son así. Tú tienes un problema de estructura de incentivos cuando tú estás en el Estado, porque tú gastas plata ajena, plata que no es tuya, en interés que no es el tuyo. Y además no tienes en muchos casos cómo remover a la gente que hace mal el trabajo porque es un procedimiento administrativo, es todo un cuento. Entonces, ¿cómo haces tú para que haya la eficiencia del sector privado en el Estado? Eso no lo puedes hacer con esa estructura de incentivos, ¿cierto? Entonces lo que yo propondría es, al revés, pasarle a la gente la plata, ¿no es cierto?, en seguros de salud y se ve la forma específica, para que pueda atenderse en centros de salud privados, donde quiera. Y si la gente, los 3 millones de personas que están en espera están en el sector estatal, no en el sector privado, y en parte el sector privado descomprime el sector estatal. Entonces, es el problema del Estado, porque tú tienes gente que no tiene ni los incentivos, ni las ganas, ni la visión para trabajar. Estás pidiendo que la naturaleza humana cambie. Y no va a cambiar. Y llevamos ¿cuántas décadas discutiendo este problema? Estás planteando las cosas desde un punto de vista ideal. No, pero honestamente, no, sí, no, pues la sí. realidad es así. No, el Estado la realidad es que el Estado se hace cargo de las personas más carentes. No, pero ¿por qué no Esa le es la pasa realidad. Ya, pero que le Esa es pase la realidad. Bueno, pero pero significa plata, pero espérese, que vayan al sector privado con plata. Juan, usted me dice el Estado se hace cargo de las personas más carentes. Hoy día Dorothy Pérez decía que detectaron personas que están en lista de espera, llevan 1.500 días. Sí, 1.500 porque están atendidas por el Estado. Porque el Estado se está haciendo cargo. No son garantías explícitas de salud. Porque no son garantías explícitas de salud. Yo quería agarrar este tema de cómo el Estado gasta plata ajena, ya que decía Axel. Yo quiero hablar de política. Yo ya dije que para aclarar un poco el dato y aprovechando que estás tú acá, para los socialistas el Estado efectivamente es un parásito, los capitalistas son un parásito porque viven del trabajo ajeno, ¿ya? Pero hay que tener una consideración, los trabajadores que son funcionarios públicos, los TENS, los profesores, los asistentes de la educación, los enfermeros, las enfermeras, ellos no viven de la caridad de la gente, ellos viven de su trabajo, ¿ok? O sea, pero termino. Sí, ellos trabajan y los quienes son los funcionarios públicos no viven gastando la plata ajena y haciendo beneficencia de la gente. Ellos se ganan su plata con su trabajo. Entonces, allá hay una distinción. ¿Y por qué no lo allá hay hacen una primera distinción.
porque cuando se quiere echarle, porque eso es un discurso preparatorio, o sea, el trabajador del sector público resulta que ahora es alguien que vive de la plata ajena, ¿ya? Y esa es la excusa perfecta, ¿para qué? Para precisamente para recortar los gastos a través de despidos, precarización laboral, a través de peores salarios, eso primero. Entonces, ¿a dónde hay que apuntar? ¿A dónde hay que apuntar? Y esto, tu sector y la derecha no lo dicen. Los verdaderos parásitos en el Estado, ¿quiénes son? Son los altos funcionarios, son los jueces, son los fiscales, son los diputados, son los senadores que ganan sueldos millonarios. ¿Por qué nadie de ustedes, por ejemplo, propone que todos esos altos funcionarios, operadores políticos, jueces, fiscales, todos, ganen como, por ejemplo, una profesora con 10 años de servicio? Yo propongo que por ejemplo, ¿por qué nadie lo propone? Eso primero. Entonces, eso es una primera. Muchachos. Dos consideraciones. La primera, lo escuchamos, a ver. yo creo que aquí hay una falsa discusión, porque la pregunta es, ¿qué pasa con el que no puede pagar los precios del privado? Si ese es el tema, porque yo estoy de acuerdo que si la gente puede elegir lo privado, lo elige. ¿Y quién financia el voucher? ¿Cómo se financia el voucher? Nosotros, los contribuyentes. ¿Hasta dónde? Porque con esa lógica eliminemos el Estado y que cada uno elija. Yo creo que eso es Todo lo que el inviable. Estado no tiene que hacer lo eliminamos. Primero. Segundo, yo creo que aquí hay un problema clarísimo. Tenemos, voy a decirlo de buena forma, un modelo químicamente puro que propone Axel, un modelo químicamente puro que propone Fabián, y eso no funciona. Por eso son modelos mixtos. Te pregunté recién. Pero si los países más ricos del mundo se hicieron sin Estado benefactor. Sin Estado. Entonces yo creo que tiene que haber Estado. Incluso los países nórdicos. Pero perdón. Te doy los datos. Quiero dar ejemplos de ineficiencia. Aguántame un toque. Porque muchos aquí están santificando a las empresas privadas. Le voy a poner un ejemplo. Agua Antofagasta, de propiedad de capitales colombianos. Abusadora, ineficiente, que cuando produce problemas se demora la vida en reparar. Pero para cortar el agua, corren. Segundo, CGE, que nos proveen de la electricidad en Antofagasta. Corte tras corte. ¿Quién responde? ¿Cómo le podemos caer al gato? Agua, compadre. Por eso estoy diciendo, no santifiquen. Si ustedes me dicen, cuando teníamos agua potable, Agua Antofagasta, ESAN, que era de propiedad del Fisco de Chile, el año 2001 y que lamentablemente se concesionó, era la empresa más rentable de Chile y era estatal. Ahí la dejo. Entonces, ¿yo qué quiero decir? Que aquí nosotros necesitamos modelos mixtos. Si yo lo voy a decir con alto respeto, yo no me compro esto de la batalla cultural porque no logro entender de cultural, tratar de parásito, de garrapata a la gente, le encuentro poco de cultural. Yo lo que creo es que nosotros tenemos problemas concretos que resolver con modelos que funcionen si esta cuestión tan químicamente puro, sin Estado, con mucho Estado, que los trabajadores administren la empresa, que no haya Estado, eso en ninguna parte, eso a la gente no le resuelve el problema, ni en seguridad, ni en salud, ni en vivienda. Y lo hemos visto, por ejemplo, el fisco en Antofagasta paga mucha plata por la construcción de las casas, que la hacen empresas privadas, que se forran, pero las casas se llueven, tienen hongos, no tienen calidad de la construcción. Entonces, cuando el Estado conversa con el privado y tiene un proyecto que yo no sé en qué minuto se perdió Chile, puede efectivamente el país progresar. Axel. No, a ver. Fabián, tú eres el ejemplo de una mente completamente parasitada por la ideología marxista, que me faltaba de una mente, porque tú no puedes decir, tú no puedes decir a esta altura de la vida algo que ni los economistas más de izquierda del mundo, Stiglitz, Piketty, toda esa gente te van a encontrar la razón. Incluso Marx no te va a encontrar la razón porque al final se anduvo arrepintiendo de la teoría del valor trabajo que tú estás defendiendo acá. O sea, hoy día no hay ningún economista serio del planeta que te diga que el innovador, el que crea empleo, el que inventa riqueza que no estaba, es un explotador y es un parásito. Ni uno solo. Búscalo. Por favor, mándame uno serio. En una buena universidad que te diga esto, el juego suma cero. Pero si fuera cierto lo que tú dices, no de izquierda, estoy citando gente de izquierda. No, te estoy citando gente de izquierda. Nadie toma en serio ningún economista marxista en el planeta. Nadie. Ahora, yo te voy a decir, si fuera cierto lo que tú estás diciendo, la profecía de Marx se habría cumplido sobre el derrumbe del capitalismo porque se suponía que iba a llevar a la creciente pauperización del proletariado, ¿cierto? En esta teoría de que eran parásitos los capitalistas y iban a dejarlos cada vez peor. ¿Y qué es lo que has visto tú? Que en todas partes donde se introdujo el capitalismo ha mejorado el ingreso promedio de las grandes masas trabajadoras. Y no solo eso, que muchos de los que eran antes trabajadores, y Chile tiene miles de ejemplos de estos, pasaron a ser empresarios. Seguro. ¿O tú crees que los empresarios que hay aquí son
100 generaciones con empresas hacia atrás. Son segunda o tercera. Incluso los más grandes. Incluso los más grandes. No, pero antes de los 80 había empresarios también. Antes había empresarios también. Y hay muchas empresas que me va a decir que Cencosud fue una cosa licitada por el gobierno. No, que SQM no se lo regalaron en dictadura. SQM era una empresa totalmente quebrada que valía cero, llena de deudas. Y se la regalaron. Llena de deudas y hoy día le pasa más impuestos al Estado que lo que es Codelco, que nos cuesta plata. O sea, ¿de qué estás hablando? Todo lo que es del Estado es de los políticos. Mira, yo te hago un desafío. Cómprate un auto con 3 amigos. Colectivo. Un auto colectivo, de propiedad colectiva, como te gusta a ti. A ver si aguantan 2 meses sin agarrarse las mechas. ¿Quién paga la revisión técnica? ¿Que cómo lo subiste al lomotor o lo pasaste rápido? El que compró haz una el vaca, ejemplo. Haz el ejemplo. No. Es que espérate. Mira, ya, escúchame. Ya Aristóteles en la Ética Nicomaquia dice que la propiedad común es absurda, que no funciona porque la gente no tiene ni un incentivo desde el punto de vista de la naturaleza humana para cuidarla. Entonces, déjate repetir. A ver, aguanta un poquito. Yo le mandé a la producción, muchachos, yo les mandé una noticia que salió sobre Procultura para llevarle un poquito también a los parásitos, de cómo no se hace nada. Mire, por favor, yo creo que acá tenemos, y lo que la gente, el ciudadano a pie, está chato y siente que están estos tipos que son parásitos. Y por eso este tema se ha instalado con tanta fuerza, de que se siente, de que se roban la plata, de que hay tipos que están sentados, que la plata no llega, que se desaparece y que hay tipos que no hacen la pega y que son malos funcionarios. Por ejemplo, el caso Procultura, ¿o no? Caso Procultura, juez frena trazabilidad de recursos y acceso a cuentas bancarias de fundación y sus directivos. O sea, estábamos por el levantamiento del secreto bancario, estábamos por la ruta del dinero, estábamos por un Chile sin privilegio, estábamos que los vamos a seguir hasta el final. Y esta es la realidad. Entonces, esto es lo que no quiere mal. Lo voy a leer de nuevo porque es de no creer. Es de no creer, muchachos. Es una cosa, pero de loco. Caso Procultura, juez frena la trazabilidad de recursos y acceso a cuentas bancarias de fundación y sus directivos. Entonces, después te quieren abrir la cuenta a ti, a mí, a cualquiera. Que nosotros no tenemos nada, que no nos han pasado 1.600 palos, lo hicimos desaparecer de trato directo. A ver, ¿me quiere agregar otra más o no? A ver, otra más. Alza de contrataciones en organismos centrales. Lideran fundaciones como Junji e Integra y entidades como CONAF. Entre septiembre del 2023 y septiembre del 2024 aumentaron 10.000 funcionarios. 10.000. Y después nos encontramos con otro organismo como el Consejo de Defensa del Estado, que son los que tienen que encargarse de defender los intereses del Estado, la plata, ir a buscarla, y dicen que no hay antecedente en el caso de Procultura para querellarse. Entonces, a ver, Axel... Conoces desde que yo partí esto hace 20 años, vengo diciendo lo mismo. El Estado en Chile va a tender a crecer, nos va a terminar arruinando y va a llegar en un minuto, cuando estaban las finanzas públicas sólidas, a tener tanta deuda que vamos a estar al borde de la quiebra. Llegamos a ese punto. ¿Por qué? Porque es de nuevo. Milton Friedman, uno de los mejores economistas del siglo XX, tiene un artículo muy corto que lo recomiendo que dice ¿por qué el Estado es el problema? Tú cuando tienes un sistema de gente que se financia a expensas de otros, sin tener absolutamente ninguna accountability, que vendría siendo algo así como responsabilidad respecto a sus actos, porque no lo tienen. Porque ¿cuál es la diferencia con el sistema privado? Si tú haces el mal el trabajo, tú pierdes plata y quiebras, tienes que cerrar. En el Estado tú haces mal el trabajo, no pasa nada. Y te suben los impuestos para seguir financiando los mismos. Y cobráis hasta bonos. Entonces, acá la única solución, y quiero decirle esto sobre todo a mis amigos de la centroderecha y la derecha. A los amigos de la centroderecha. Acá no se trata de que no importa el tamaño del Estado. Este es un problema que hay en todos los países occidentales. Alemania está diciendo que va camino a la quiebra, Francia está reconociendo que va camino a la quiebra, Estados Unidos tiene problemas de deuda, porque 2/3 del gasto del gobierno federal en Estados Unidos hoy son derechos sociales, algo que históricamente no fue así. Entonces, todos esos países, y vamos a vivir una crisis de magnitudes bíblicas de la deuda, acuérdense, por esta fantasía del Estado benefactor, que al final es nada más
que crear un triángulo de hierro, como decía Friedman, entre políticos que viven de esto, intereses asociados a los políticos que viven de esto y también sectores de la ciudadanía que se acostumbran a recibir todo tipo de transferencias, muchas veces sin necesidad, porque terminan siendo dependientes en vez de dejarlos pararse sobre sus propios pies dando apoyo focalizado. Esto se resuelve solamente achicando radicalmente la cantidad de burocracia, de ministerios, de instituciones que no sirven para nada y que nos están arruinando la calidad de vida. ¿Cuánto más tiene que crecer el Estado para que terminemos como dónde? ¿Como Venezuela? Bueno, yo te puedo dar una lista muy grande. O sea, de partida, yo dejaría 9 ministerios, 8 ministerios. Tenemos más ministerios que Alemania. ¿Cómo puede ser? ¿Pero cuál es el rollo? 8 ministerios. ¿Sabes que los rankings de libertad económica, donde están los primeros países del mundo, son Nueva Zelanda, Australia, Suiza? Nosotros llegamos a estar entre los top 10, hemos caído más de 20 puestos. Con esta lógica de que el Estado. El Estado son personas de carne y hueso, que tienen su propia agenda. Pero ¿cuál? Y la gente termina... Aquí el relato... Sí, por supuesto, no sirve para nada. Te cerraría... O sea, cuando... cerraría, porque aquí lo que están haciendo es instalar un relato donde el Estado hay que achicarlo como del lugar. Ahí están los 8.000 millones de dólares que pretenden recortar. Cuando usted recorta funcionarios públicos, recorta programas sociales. Eso es lo que le están anunciando. Y están deificando el sector privado, las empresas privadas, cuando no son necesariamente buenas cuando prestan servicios públicos. Valga decir que en La Granja, con Juan Valdés presente, estuvimos personas que llevan desde agosto intentando que una sanitaria vaya a resolverles el problema del alcantarillado. No me diga que el sector privado lo hace bien, no me diga que es la salvación para Chile, porque eso no funciona. Esas son todas actividades reguladas por el Estado. Ese es el problema, Axel. Si la sanitaria no hace, que hay que ver específicamente el caso, si la sanitaria no hace el trabajo, hay que ver toda la estructura de incentivos que el Estado le pone a la sanitaria. Que lo que tú dices, yo creo que es falso, directamente. Directamente, porque ¿qué cosa? Aquí en Chile, el Estado es muy activo subvencionando al negocio privado. Ejemplo. Ejemplo. Pancho Rego acaba de dar un ejemplo muy bueno. Los colegios particulares subvencionados. Por ejemplo, se le entrega, el Estado desembolsa una cantidad de plata para las clínicas privadas, pero impresionante. Plata de los contribuyentes, no del Estado. Entonces, el Estado da concesiones, por ejemplo, en el Transantiago, en donde ni siquiera los buses son... Eso está mal. No, pero ni siquiera los buses son dueños, los buses no siquiera son de las empresas, los depósitos tampoco son de las empresas, solamente son un administrador. Pero se diseñó por el Estado ese sistema. Entonces, no, es que ¿sabes lo que pasa? El Estado se diseñó. Pero termino. El Estado subsidiado todos esos negocios. El Estado y los privados trabajan. Hablemos de uno, muchachos. Hablemos de uno. Fabián termina. Mira, hablemos de Chile. Fabián termina, hablemos Chile y llega. Hablemos de Chile y en concreto. Hablemos en Chile y en concreto. El Estado es una caja pagadora no solamente para los políticos, sino para las empresas. Eso están diciendo. Por eso, lo que él dice es que precisamente lo que dice él es que el Estado no coparticipa con las empresas para hacer la economía. Y termino con esto, déjame decirte que es falso también el relato histórico que tú haces. Las principales potencias surgieron y lograron acaparar mercados, etcétera, con un Estado muy fuerte. No es verdad. Con enormes regulaciones, con proteccionismo, todas las grandes. Pero mira Inglaterra, del siglo XIX, mira Estados Unidos. El Estado es un organismo de servicio a la empresa. No, eso es falso. No. Ese dato histórico es completamente falso. El Estado benefactor es una creación originalmente, estoy hablando del siglo XIX. El Estado benefactor se crea originalmente por Bismarck en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Ya? Pero ¿sabes por qué se empieza a industrializar Inglaterra? Tienes que ver los estudios de Deirdre McCloskey en esto. Porque cambia sobre todo la narrativa sobre los burgueses y porque empieza a incrementarse la libertad económica en el sentido que propone Adam Smith en La riqueza de las naciones, que se publicó en el año 1776, donde por lo demás Adam Smith dice algo que todos los liberales creemos, que efectivamente grupos de interés económicos también se coluden con los políticos para obtener beneficios. Yo jamás te voy a discutir eso. Y si eso es así, tú tienes que no los hace crecer porque el Estado no. Pero el Estado en el 2008 salvaron a todos. Mira, tú decías que quebraban las empresas. Bueno, yo critiqué eso. Salvaron a todos los bancos. A los bancos. ¿Estamos de acuerdo? No los deberían haber salvado. Muchachos, muchachos, está muy lindo el programa.
pero tengo que hacer las menciones, tenemos que pagar sueldos, tenemos clientes, porque nosotros no nos mantiene el Estado, nosotros no somos Willy Wonka ni TVN, nosotros tenemos que pagarnos solos, tenemos que pagar sueldos, después nos vienen a cogotear el servicio de impuestos internos. Las pizzas que no llegaron hoy día, no así, muchachos, que hay más de 50 personas, así que la fiesta hay que pagarla. A ver, aquí, tenemos lo que fue el debate presidencial, que fue el cierre. Búsqueme también algunas declaraciones de Dorothy Pérez, por favor, ya, ok. Este fue el cierre de hoy día de Enadera, como el brochero era el debate presidencial de todos los candidatos, no fue Eduardo Arte, y se incluyó palabras cruzadas, ¿no? Donde uno se preguntaba contra el otro. Y aquí es el momento, me da la impresión, donde Evelyn perdona a José Antonio, ¿no? A ver, vamos. José Antonio, antes de hacer la pregunta, quería decirte que yo estaba súper molesta por los ataques que recibí de parte de bots republicanos, pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones, te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página. Ya. Decirte que entiendo el dolor por el que pasaste, porque a mí también me han agredido físicamente y tú me respaldaste cuando me pegaron en la Universidad de Iquique. Me han agredido verbalmente y también te has manifestado, me han agredido virtualmente y ahí sigo dando la batalla, porque somos soldados de muchas guerras. A ti también te ha tocado duro y creo que es necesario decir que las redes sociales hay que usarlas bien, siempre. A ver. Yo tengo, me da la impresión de que esta te perdono, José Antonio, no sé si fuera así tan, digamos, tan natural. Al parecer, la crítica dura, interna también de Chile Vamos, me imagino yo, de su propio sector, y la de Matei el otro día contra José Antonio Kast, le quitaron piso. Le dijeron, no, Evelyn, ya no da para más. O sea, no da para más esto de decirle a José Antonio Kast, mala persona, me escucháis por la espalda, eres un peligro. Quiero ir con algunas declaraciones, algunos cruces. Esto está muy picante, está muy bueno y quiero aprovechar mucho a Axel, así que me disculpen los chicos acá del sector de derecha, de fascista, porque me ponen carita, pero bueno, pero tengo que aprovecharlo. Ya, a ver, ponga usted nomás, tírele play nomás. Janet Jara, a ver, vamos. Pero también quiero ser clara y transparente. Quiero que el sueldo que las personas reciban a través del ingreso vital sea de 750.000 pesos, porque su trabajo tiene que alcanzarles para llegar a fin de mes. A ver, Axel, sueldo vital de 750.000. Si el problema cuando eres comunista es que no tienes idea de economía. No puedes ser comunista o socialista y saber un mínimo de economía. Y por eso tenemos tantos liberales que fueron socialistas una vez que aprendieron economía y se convirtieron en el liberalismo. ¿Por qué no de 7 millones de pesos al mes? Sería mejor. O un palo. O un palo. Entonces, es tan estúpido esto porque no hay otra expresión para decirlo. Es tan voluntarista, es tan ridículo decir que por decreto, por ley, por algo así, tú vas a determinar cuánto va a ganar la gente. Es tan absurdo, ¿no?, que solamente un comunista es capaz de creerlo. Y estoy hablando de buena fe, porque peor sería pensar que ella entiende los efectos y el impacto de todo esto y que lo que busca es generar desastre económico, más desempleo, más gente sin sustento, más niños pasando hambre porque sus padres no tienen ingreso, etc. Entonces, yo siempre planteo, y por eso escribí el libro El economista callejero, que fue bestseller durante más de un año acá, número 1 y en otros países, para explicar en términos simples qué es lo que determina el ingreso de las personas. Lo que determina el ingreso de las personas es su productividad. La capacidad que tienen para contribuir a crear valor, es decir, a producir bienes y servicios que otros desean. Eso es. Eso determina la productividad. Sí. Y por eso cuando hablamos de educación es tan importante la educación. ¿Por qué? Porque la educación, sobre todo temprana, cuando eres niño, cuando eres guagua, después en la universidad, es capital humano. Incrementa tu productividad. No. Tú eres un ingeniero, una buena universidad, no vas a tener problemas en encontrar trabajo y tener un buen sueldo. Si eres una persona que no terminó el colegio, te va a costar mucho más tener un buen ingreso, porque tu capacidad de contribuir es mucho más baja, mucho más limitada, a menos que te has dedicado a hacer deporte, futbolista y te fue increíble en la vida, y eso por supuesto también significa que tiene una gran productividad. Pero este tipo de políticas buenistas, que suenan increíbles y que son populistas, salvo que en este caso yo creo que ella lo cree realmente, lo único que ha conducido en Chile y en todas partes del mundo, y en esto no hay tampoco mucha discusión en la literatura económica, es al alza del desempleo y a más gente pobre y marginada.
750.000 pesos, si tú fijaras por ley un límite así, a menos que lo quieras subsidiar y ponerle un ingreso subsidiado, eso es diferente, pero eso destruye empleo por otro lado. Pero sí sé, pero eso, espérate, que tengo que terminar este punto. Eso destruye empleo por otro lado, porque cada peso, porque cada peso, Jaime, cada peso que tú le sacas, espérate, que cada peso que tú le entregas a una persona en un subsidio es un peso que tú le sacaste a otra. Y por lo tanto, el empleo o el ingreso que estás creando aquí está destruyendo ingresos por el otro lado. Porque tú no puedes usar el peso, no puedes multiplicarlo, esto no es física cuántica. Analiza esas dos cosas. ¿Qué es lo que es la propuesta? Es un conjunto de medidas que tiene que ver con crecimiento, con aumento de la productividad. Nosotros tenemos un tema de productividad como país. Entonces no puede, pero Mara, escuchémonos, pero no podemos actuar bajo idea y diciendo por qué es responsable. Yo te compro el crecimiento, pero ella es comunista. Te puede decir eso, pero al final te va a tratar de pasar una ley. Ella hace rato dejó de ser la candidata comunista. A ella le gusta Cuba. Un minuto para defender la postura de Yanet Jara. Muteame, fascista, muteame. Diputado Araya. Lo que plantea Yanet Jara es que el ingreso vital tenga varios elementos. Uno, evidentemente, va a ser subsidio, pero tiene que ir acompañado de aumento de crecimiento y aumento de productividad de los trabajadores chilenos. Y cuando tú dices, mira, una persona que va a la universidad, estudia, se forma, tiene buen ingreso, te quiero contar que en mi región Antofagasta, gente con posgrado no encuentra trabajo. Ingenieros no encuentran trabajo porque hay un fenómeno del trabajo humano que está cambiando. Entonces yo, con mucho respeto muchísimo tu argumento, pero me parece que al seguir hablando, anclado a autores de hace más de 100 años, respecto a un mundo que ha cambiado. O sea, recién estaban hablando, perdón, de Adam Smith, de Karl Marx. No tengo idea. Lo que quiero decirte, Axel, es una cosa muy concreta. El mundo ha cambiado de manera radical y en los últimos años, en los últimos 5 años, por lo tanto, esos supuestos que tú te planteas, en la hipótesis pueden funcionar. ¿La estadística te muestra o no que si tú estudiaste ingeniería en una buena universidad tienes más probabilidad de encontrar un buen trabajo que no? Sí. Eso es lo que estoy diciendo. No te estoy diciendo que no hay ni un ingeniero del mundo que no esté desempleado. Te estoy diciendo que la productividad está cambiando el mundo del trabajo. Que está lindo, está muy lindo. Solo quiero distinguir. A ver, María Fernanda Solo quiero distinguir que el salario vital no es lo mismo que el salario mínimo. El salario vital es un conjunto de cosas que aspiran a más que satisfacer las necesidades básicas. Tienen que ver con la vida digna. Y eso es creciente en la medida de que desarrollemos la economía. No es a rajatabla 750.000 pesos. Depende de los factores que planteaba el diputado, y en un país donde el 50% gana menos de 612.000 pesos. Estamos hablando de eso. No podemos decir que cada vez que hablamos de salarios o de mejorar la vida de los trabajadores vamos a afectar la economía. Es lo mismo que le dicen en México a la presidenta, que se iban a ir los capitales, que iba a aumentar. Eso es lo que le decían y no ha pasado. Y ese cuco, ese fantasma permanente de que los trabajadores deben pagar los costos del desarrollo no es efectivo. Los trabajadores deben ser bien pagados y retribuidos por los trabajos que hacen para el país. Pero además, Gonzalo, imagínate, el sueldo mínimo que nosotros tenemos en Chile, 535.000 pesos, los estudios dicen hoy día objetivamente que criar un hijo, 600.000 pesos. Entonces, esto es una cosa que tenemos que poner arriba de la mesa. ¿Pero 5 millones al mes entonces? Sí, no se trata de eso. No, pero da una explicación técnica de por qué no lo puedes fijar en 5 millones de pesos elementos objetivos por los cuales tú tienes que hacerte cargo de esta realidad. Es puro buenismo, no es buenismo. Es puro buenismo. La crisis tiene que ver con la natalidad de chilenos. Tú quieres que dependamos de los hijos extranjeros. Axel. No, mira, emocionalmente yo comparto contigo. ¿Sabes cuál es el problema cuando tú ganas 550.000 pesos? Es que tu productividad equivale a 550.000 pesos. Ese es el problema. Si tú quieres incrementar los salarios, la única forma que tienes, y yo te desafío a traer cualquier economista, amigo tuyo que entienda el tema, a hablar acá. La única forma que tienes es incrementar la productividad a través de crecimiento económico. Es la única manera. Eso no lo va a hacer Yanet Jara con políticas estatales. A mí lo que me preocupa del tema de lo que ustedes ahora disfrazan de salario vital. Espérate, de salario vital. Yanet Jara es comunista. Cuba es su modelo. No me vengan a mí a contar cuentos. No me dejan. No. Sí, ahora le vamos a creer. Ahora le vamos a creer. Bueno. No. Tú no, pero ella sí. Araya está muteado. No. Si yo no le voy a creer que siendo comunista toda su vida, de repente cambió para una elección. Córtenla. Mira. La única manera que tienes tú de generar crecimiento revirtiendo las políticas desastrosas que empezó Michelle Bachelet, otra socialista, en su segundo gobierno.
desastrosas, partiendo por la reforma tributaria, que hoy día hay muchos economistas de centro-izquierda que están de acuerdo, que liquidó la inversión en Chile. Con eso se cayó el crecimiento económico, de 5.3% promedio en Piñera, 4 años anteriores, a 1.8% con Bachelet y ahora menos con Boric. Es la única manera que tú tienes de que la gente haya demanda por empleo, de que como hay demanda por empleo hay competencia por esos empleos y por lo tanto van subiendo los salarios. Es la única manera que tú tienes de subir los salarios, además de las políticas educativas, todo lo que sabemos, ¿ya? No va a haber nada que Janet Jara pueda hacer, salvo que esté prometiendo bajar radicalmente los impuestos a las empresas, recortar sideralmente el gasto estatal, porque Chile va camino a la quiebra de las finanzas públicas. Ustedes, los políticos, han endeudado a los chilenos en 10 millones de pesos por persona, por guagua incluida. Y nosotros tenemos que pagar esa cuenta prometiéndoles que iban a estar mejor. Y estamos cada vez peor. Estamos viviendo cada vez peor mientras los políticos, y no quiero decir que todos son malos, pero en general, los políticos y sus amigos están cada vez mejor. Y se dan viajes por todos lados. ¿Cómo no te va a indignar? ¿Cómo no va a indignar? Si la plata es nuestra, es nuestra. Y ahora tenemos que pagar 10 millones de pesos cada uno. Recomiendo escuchar a la CPC en la mañana, a su presidenta. ¿Cómo demostró que Chile no se cae a pedazos, que tenemos indicadores de desarrollo humano? Nada de lo que diga la CPC. Yo te puedo dar, aquí tengo todos los indicadores. Ahí en el libro Aquí tengo todos los indicadores citados. Aquí tengo todos los indicadores citados, no de fuentes oficiales, incluso del gobierno, de que Chile sí está en un proceso de decadencia tremendamente acelerado en las finanzas. Espérate, el Consejo Fiscal Autónomo sí ha dicho que las finanzas públicas están cayendo a pedazos. No lo ha dicho así. No lo dijo así. Pero que estamos en zona crítica. Es otra forma de decir que están cayendo a pedazos. Oye, vamos a seguir así. No. El Banco Central recién con su informe que Boric, que no sabe ni siquiera distinguir una curva de oferta-demanda, ¿qué es lo que dijo? Que estaba discrepando con el informe del Banco Central. Ni siquiera lo leyó. Entonces la charlatanería del lado de usted. ¿Sabes qué más? ¿Sabes qué más? Aquí estamos jugando. A mí no me afecta, de verdad. Yo tengo mi vida relativamente arreglada, a mí no me afecta. ¿Sabes a quién le afecta? A la gente más pobre de Chile, por la cual ustedes dicen que están luchando. Ustedes han incrementado los pobres. Ustedes han incrementado el desempleo. Ustedes han incrementado el hacinamiento. A ver, está lindo esto, está lindo esto. Me encanta. Me vengo para acá. Aguántame un toque. Toma agua, Axel, toma agua. A ver. Sé que la idea del programa es el show de Axel. Está bien. Pero está bien. Si le damos el espacio, si... a ver, yo lo estoy aprovechando porque se va y me encanta que venga y está todo bien, digamos. La productividad está estancada, sí. Eso es así. Todo el mundo lo reconoce. Ahora, ¿cuál es la trampa? De el achacarle, digamos, a ciertas políticas y a un gobierno particular el momento de estancamiento de la productividad, cuando si uno ve realmente el curso, es que la caída de la productividad empezó antes del primer gobierno de Bachelet. Entonces, empezó antes, el agotamiento, porque ¿qué significa agotamiento qué significa caída de la productividad? Axel, ¿qué significa caída de la productividad? Significa agotamiento del modelo de acumulación que se fundó y que funcionó efectivamente durante todos los 90. Eso se agotó. Todo lo que lo dicen, porque los nichos de negocio, los nichos, el impulso de la apertura económica, los nichos de negocio extractivista se agotaron y ya no dan la productividad que dan. Entonces, como la pelota está rebotando del lado de las empresas y las empresas no han sido capaces de aumentar la productividad, necesitan un chivo expiatorio. ¿Y cuál es ese chivo expiatorio? Aumento del sueldo mínimo, políticas sociales y todo. Y lo segundo, por el tema del sueldo mínimo, mira... ¿El vital o el mínimo? ¿Ah? ¿El vital o el mínimo? El problema es el salario, ¿ya? Yo creo que el salario, y es un hecho de la causa, que en países donde hay, por ejemplo, negociaciones colectivas fuertes, el salario no te lo define la productividad de la persona individual, no te lo define el título universitario individualmente. Efectivamente hay un problema de productividad de conjunto, pero en los lugares donde, y eso es un hecho, y tú no lo puedes rebatir, Axel, sí, lo puedo donde rebatir, donde hay negociación colectiva, es que obviamente va a depender de la puja entre trabajadores y empresarios el nivel de ese salario. Entonces, yo por ejemplo, yo defiendo obviamente el salario mínimo, porque es una conquista histórica de las movilizaciones de los trabajadores. Pero necesito que arriba vayan ayudándome porque todos están levantando la mano y quiero hacerlo más ecuánime. No quiero que después me encaren y me digan no me diste la palabra. Quiero escuchar a los presidenciables. Tengo cuña de Johannes Kaiser. Póngale, por favor. A ver, tire. Nosotros necesitamos crecer entre el 4,5 y el 5 puntos. No es un tema de cuál es la oferta que estamos haciendo.
sino que la meta que tenemos que alcanzar. Y tenemos que alcanzar la meta entre 4,5 y 5 puntos en razón de lo siguiente, y aquí incluso algunos exministros de Hacienda saben que de otra manera es absolutamente inviable cumplir con los compromisos sociales en que ha incurrido la clase política nacional. Es absolutamente inviable seguir financiando la deuda y nosotros nos vamos a dirigir directamente a la quiebra del fisco. De aquí a 10, 15 años más, a este paso, se acabó la fiesta. A ver, Axel, aprovechando de que está el hermano acá. Mara, aguánteme un toquecito. Usted, no, tranquila, si usted está de vocera y está yendo a otros programas también, así que aguánteme un toque. Axel, bueno, aquí lo dice tu hermano, quiero, crecer al 4,5%. Es el candidato que más ha estado creciendo post-debate. ¿Cómo lo ves tú? ¿Has hablado con él? ¿Estás contactando? Sí, he hablado con él. Bueno, él tiene obviamente una visión clarísima de los problemas, un conocimiento también de cómo resolverlo, y además tiene un relato, una filosofía fundante que a mi modo de ver no la tienen tan sólida los directos competidores de él. No me refiero a Janet Jara porque creo que ella sí tiene una filosofía fundante, me parece que completamente equivocada, pero sí la tiene. Y eso yo creo que es lo que explica su auge en la encuesta. Ahora, lo que está diciendo hoy es cierto. Nosotros llevamos ya más de una década sonando alarmas del ritmo del crecimiento del gasto político, el gasto que hacen los políticos a nombre de los ciudadanos. Una década, aquí viene gente de la exconcertación diciéndolo, hay gente centroizquierda diciéndolo, todo el mundo lo está diciendo. No se ha hecho nada para frenar el despilfarro gubernamental. Lo único que se hace es contratar más gente, hacer más mal gasto y en definitiva la gente está mucho peor que antes. Por eso el Estado es el problema. Tú no vas a poder resolver esto recortando 6.000 millones de dólares. Vas a tener que recortar mucho más, ese es el principio, para que el país sea sostenible y puedas bajar impuestos y tengas de nuevo el crecimiento económico. Pero ya hay una escandalera por 6.000 millones. Tú le estás diciendo, ¿cuánto hay que recortar más o menos? 6.000 millones de dólares. Si el presupuesto que tenemos hoy día son casi 90.000 millones de dólares por año. Es una cantidad de plata impresionante y los chilenos están mucho peor que antes. Estamos mucho peor que antes. Más delincuencia, todo lo que sabemos. Entonces tú tienes que volver a un tamaño del Estado sobre el producto que era más o menos el que teníamos cuando el país crecía al 7%. Que era menos del 20%. Pero la izquierda dice que van a recortar derechos sociales, que te van a quitar la PGU. Mira, yo te voy a decir algo. Porque necesitan mentir. Primero, tú puedes hacer mucho recorte que no afecte en primera instancia los derechos sociales. Y segundo, los programas sociales mal evaluados, que son una cantidad... Tienes que cortarlos todos. Todos. Y esos son miles y miles y miles de millones de dólares. Solamente acá, un dato más, el BID, el Banco Interamericano del Desarrollo, que lo tengo citado aquí, habla de que 5.000 millones de dólares se roban todos los años en el Estado de Chile, según los cálculos de ellos. Más o menos. Son filtraciones, le llaman así, pero es corrupción. ¿Ya? 5.000 millones de dólares. Entonces, 5.000 millones de dólares por año. Acá está. O solo eso. Y dicen, no se puede recortar 6.000. Es que si dejan de robar, se puede. Y si dejan de despilfarrar, porque en muchos casos no es solo robo, fundaciones, perdóname, era robo, y todas esas otras cuestiones son robo. Oye, yo tengo amigos de izquierda en el gobierno. En el Estado, más que en el gobierno, en el Estado. ¿Y qué le dicen? Y me dicen, ¿sabes qué? Te lo puedo decir a ti. Pero la verdad es que la administración pública es una vergüenza. Entonces, y todos ustedes que lo conocen por dentro saben que es así. Dejémonos de mentirle a la gente. Mara, y voy contigo. Es que yo quería, por eso yo estaba... La verdad que no nos lleva a nada. Espérate, yo quería... Franco, porque tú generalizas todo. Pero todos estás generalizando todo y a mí no me parece todos los ministerios tienen ineficiencia. Yo estoy de acuerdo que hay deficiencia. Lo que pasa es que cuando tú generalizas, generas también una sensación en la ciudadanía que está todo, o sea, estamos, cerremos la puerta, terminemos con Chile y vámonos por otro lado. No, terminemos con los abusos porque, de la porque casta al final del día política. está todo tan malo, ¿no? Se terminó con Pero, los abusos de por la casta ejemplo, te política. quiero decir que en el sistema público, en salud, por ejemplo, donde se atiende más del 80% de las personas, en este país se atiende el sistema público, donde el costo de mantener FONASA de 40.000 pesos que tiene toda la familia, si tú estuvieras en ISAPRE, tendrías que gastar 140.000 pesos por persona. Sí, pero si tú ajustas ¿Eso todo es sostenible? el gasto... ¿Es sostenible? Pero si tú ajustas ¿Es todo... No, si sostenible? esto es sostenible, porque ¿Es si tú ajustas sostenible? todo el ¿Estás gasto seguro? que haces, no qué solo bueno. FONASA, todo el gasto que haces... Sería bueno entonces que dijeras cómo lo haces. Todo el gasto... Bueno, si te lo dijimos, si el Estado gasta más en salud que el sector privado por paciente. Es cosa de pasarle la plata. Para eso prefiero tener un seguro. Es así, eso no es así. Prefiero pasarle la... Es así. No discutan. Prefiero pasarle la plata en un seguro de salud. Ya hay que ver bien la parte técnica. A la gente que vaya y se atiende en clínicas privadas, que van a surgir además. Bueno, entonces, ¿cuánto costaría eso? Ya, a ver, Mara Cedini. No, licitación no. Ya, muchachos, A ver, hay declaraciones de José Antonio Kast en el debate presidencial de NADE. Póngale play. ¿Cuántos proyectos usted esperaría destrabar de aquí al 2030? Nosotros los vamos a sorprender. Tenemos el plan Desafío 90, que lo dirige
Bernardo Fontaine, junto con nuestro gran asesor económico Jorge Quirós, que está por ahí, a quien le doy las gracias. Y en esos 90 días, de verdad, los vamos a sorprender. Desde el primer día, en el combate a la delincuencia, en la desregulación de esos permisos que cargan la mochila de todos los emprendedores, incluía Julia. Perfecto. Muchas gracias, José Antonio Cast. Plan 90 días, los voy a sorprender, voy a desregularizar, voy a tirar la casa por la ventana. Estos 90 días voy a dar golpe de timón. Después me dijo 6.000 millones en 18 meses. Axel, ¿no se la está jugando mucho, José Antonio? ¿No se está tirando el tejo muy pasado o es parte de...? Mira, acá hay un par de cuestiones que hay que aclarar. Primero, cuando tú haces un recorte importante del gasto público, esa es plata que queda en el sector privado, ¿ok? O sea, esta idea de que el gasto es contractivo se explica sobre todo por cómo los economistas miden el PIB. Pero no es algo de la economía real, por lo menos no en el mediano y corto-mediano plazo, ¿ya? Eso es punto uno. Porque cada peso que gasta el Estado se lo tiene que sacar el sector privado. Es así de simple. Así que punto uno, favorece el sector privado. Punto dos, doble partida del sector privado, porque cuando tú haces un ajuste fiscal, lo que haces es incrementar tu nivel de bajar el riesgo país. Sí, claro. Y por lo tanto, el endeudamiento va a bajar. Para todos baja. Claro. ¿Ya? Tercero, en la medida en que te alejas de un camino de quiebras de las finanzas públicas, que es el camino de Chile hoy, quebrar las finanzas públicas, donde no van a poder pagar ningún derecho social, les digo ya. ¿Ah? Los mismos que los prometieron nos están llevando a la quiebra donde no se van a poder pagar. Bueno, cuando tú haces ese ajuste, lo que tienes es mayor interés de inversionistas extranjeros también por venir a tu país, porque ellos saben que un país que está cerca de la crisis de finanzas públicas les va a venir con la guillotina para cobrarle impuestos por todos lados y cambiarle las reglas del juego, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿se puede o no recortar de 90.000 millones de dólares en un estado completamente metastasiado como es el chileno? Porque esa es la verdad, y sobre todo a nivel municipal ni hablemos. Recortar 8.000, 10.000 millones de dólares, obviamente que se puede. O 15.000 millones de dólares también se puede. Lo que necesita es la voluntad política. La pregunta es, ¿vas a tener la voluntad política? No la vas a tener. No la vas a tener porque tú tienes demasiados grupos de interés viviendo de la plata de todos nosotros. Como consecuencia va a ser si se hace un ajuste que se va a tener que hacer, porque esto, aunque gane Janet Jara tal vez no lo haría, pero si llegara otra persona izquierda tendría que hacerlo porque si no le va a quebrar en su gobierno, digamos. No va a tener plata en su gobierno. No, pero mira, y va a pasar a ser un par internacional. Es cosa de ver, porque esta idea, este mantra y este dogma del ajuste fiscal está en el plano de las ideas en principio, pero después hay un plano de la realidad. Sí. Acá al lado, Argentina. ¿Y cómo le porque Kaiser es la versión barata de Milei. Digámoslo así. Kaiser es la versión bastante cara barata, de Kaiser. Es la versión fruna de Milei. Y veamos qué pasa con Milei, porque Milei hizo un ajuste fiscal brutal, radical. No, ¿sabes cuánto fue el ajuste fiscal? Axel, te escuchamos todo el programa. La cifra. Te escuchamos todo el programa, deja terminar. Pero tírate la cifra. Milei hizo un ajuste histórico, enorme, ¿no? Pero si tú lo podés decir, no pero es que no está bien de lo que estás hablando. ¿Sabes lo que pasa? Que atacáis sin saber, mira, es siempre lo mismo. Ponle que fue de 100.000 millones. Ponle que el ajuste fue de 100.000 millones, que logró su objetivo, que logró su programa. ¿Cuántos puntos del PIB? ¿Están yendo la inversión a Argentina? Sí. No. Sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes quién está Caputo? Caputo está en Estados Unidos. Caputo está en Estados Unidos yendo a mendigar dólares a Trump para que lo salven. Oye, déjate de chantear. Pero ¿qué chantear? Milei y todo el gobierno está mendigando dólares en Estados Unidos porque necesita que lo rescaten. Déjame explicarle porque el modelo... No, pero termino. Termine. Mira, porque es así. Hablan que fluyen las inversiones y están mendigando los dólares en Estados Unidos para que los rescaten. Entonces, mira, distingamos lo que es eficiencia, que todos obviamente vamos a querer, con recorte del ajuste fiscal, que no ayuda al crecimiento, implica desaceleración. No, ¿por qué va a combatir la delincuencia y implicar el ajuste fiscal? Mira, Fabián, el recorte fue de 5 puntos del producto casi en un mes. ¿Y sabes por qué? Porque tus amigos, la gente a la que tú apoyas ya, los kirchneristas, una dinastía de ladrones y de revolucionarios, escúchame, fueron 5 puntos del PIB. Está muteado, Fabián. Fueron 5 puntos del PIB. ¿Sabes cuánto ha caído la pobreza? De más de un 50% a un 20 puntos. La UNICEF, un nido de zurdo, le reconoció a Milei el milagro de haber sacado millones de niños de la pobreza. A propósito, escúchame, la economía está creciendo a más de un 4% promedio, 4 o 5% promedio. La inflación
Pero sí, porque tus amigos dejaron un país con un 150% de pobreza, con reservas negativas en el Banco Central y con un Estado totalmente quebrado. Escúchame. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes? No fue un rescate a Milei. ¿Sabes lo que pasó? Que tus amigos en el Congreso, los zurdos que destruyen todo, le pasaron una ley a Milei que él trató de votar donde incrementaron en más de 2 puntos el gasto fiscal. Entonces los economistas se aterraron de que vinieran los zurdos de nuevo, que se estabilizara el proyecto. ¿Y qué es lo que hizo Estados Unidos? Estados Unidos lo que hizo fue un swap, no es un crédito, es un swap. Es un swap que es lo mismo que aplicaron con México en la crisis del tequila del año 94. Está hablando de puras cosas que no tenía idea. Por último. ¿Pero qué no tenía idea? Por último. Espérate, la impresión. Te estoy contestando. Mira, tú aplicas la misma estrategia de todos los marxistas, que es hablar sin saber nada y descalificar. Es lo único que saben hacer. OpenAI, una de las empresas más grandes del planeta, acaba de anunciar $25.000 millones de inversión esta semana en Argentina. Eso es sin considerar empresas mineras extranjeras que están anunciando. Ya las anunciaron, inversiones por otros miles de millones de dólares en Argentina. Y además vienen ahora, en un par de semanas más, anuncios de otras de las más grandes empresas de Estados Unidos del mundo que anuncian miles de millones de dólares en inversión. Entonces tú estás hablando puras tonterías. Pero si tú y por último, la fuga de capitales fue histórica. Después de la derrota electoral de Milei, fuga de capitales. No hay fuga de capitales. No hay fuga de rescate capitales. financiero. No hay fuga crisis. de capitales. Eso es Milei. No hay fuga de capitales. Eso es Milei. No hay fuga de capitales. Mentira. Hubo un minuto. Revisa lo de OpenAI. Revisa lo que estoy diciendo. Segundo punto. La inflación. Revísalo en Google. Promesas si se fueron después de las elecciones. Por favor, que vaya a Google para que se cuenten las tonteras que está hablando. Por favor, vayan todos a informarse de lo que pasa en Argentina. Porque salió Sam Altman dando una declaración. Salió Sam Altman dando una declaración. Te explico. El CEO de OpenAI es Sam Altman, por si no sabía. Ya, porque seguro no sabía. Sam Altman salió dando una declaración de que iban a invertir en Argentina. Está completamente confirmado eso. Y yo te voy a decir otra cosa. Chile le ha pedido créditos ya al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿de qué estás hablando? O sea, el Banco Central. Después, oye, no hables de corrupción tú si tú eres del nido de ladrones de los Kirchner que tenía tu presidenta Cristina presa. Está sonando la música. ¿Qué programa el día de hoy?